Increíble revelación. Empleada acoge a 15 millonarios en tormenta y descubre 135 autos a su puerta. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, un torrente que ahogaba los sonidos de la ciudad y arrastraba consigo las esperanzas de una madre soltera. Sara, con 35 años y el peso del mundo en sus hombros, se encontraba frente a la ventana de su pequeño departamento, vislumbrando la oscuridad del horizonte. Cada día en el hotel de lujo era un recordatorio de su lucha por proporcionar lo mejor a su hijo, Diego. La presión de ser el único sostén de su familia la atormentaba. ¿Podría realmente seguir adelante? Ese día, el hotel desbordaba lujo con la llegada de 15 coches deportivos de alta gama. ¿Quiénes eran? ¿Qué deseaban en su mundo? Mientras los huéspedes entraban, Sara sintió que el aire se hacía más pesado. Recordó las palabras de su abuela, que siempre decía que la generosidad y la dignidad eran las verdaderas riquezas. Pero, ¿qué dignidad podía ofrecerle a aquellos que tenían más de lo que podía soñar? Su reflejo en el cristal mostraba un rostro cansado, una madre que se debatía entre arriesgar su escaso refugio o mantenerse en su zona de confort. Mientras el viento ululaba afuera, las historias de los millonarios comenzaron a llenar el salón de su hogar, llevándola a un lugar inesperado de conexión humana. Un empresario que había perdido todo en un mal negocio, una artista desesperada por reconocimiento, un científico cuya gloria se había vuelto vacía. En medio de esos relatos, los corazones se entrelazaban. Sin embargo, Sara sentía la angustia apretarle el pecho. La lucha diaria, las cuentas por pagar, el temor de no poder darle a Diego lo necesario se intensificaban. ¿Cómo podía conectar realmente con ellos? Sus vidas estaban a años luz de la suya. El sonido cada vez más ruidoso de la lluvia retumbaba como una alarma en su interior. Miraba por la ventana y allí estaban, haciendo eco de sus dudas, 135 autos lujosos alineados en la calle, como un espejo de lo que podía ser su vida, pero que, al mismo tiempo, parecía un sueño inalcanzable. Una mezcla de impotencia y tentación se apoderó de ella. ¿Era su vida un desperdicio ante esas oportunidades? ¿Qué significaba realmente el tener? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los pensamientos de Sara se aceleraban. La posibilidad de cambiar su vida estaba ahí, pero su corazón se debatía entre el anhelo y el temor. ¿Podía realmente abandonar la seguridad del hotel, donde cada día era un paso más hacia la independencia económica? ¿Cómo dejar atrás el miedo de fracasar y decepcionarse a sí misma y a su hijo? Con fervor comenzaba a esbozar en su mente ideas de diseño, su verdadera pasión, un mundo donde su habilidad podría brillar. La tormenta afuera comenzaba a calmarse, pero dentro de ella el torbellino de emociones crecía incontrolable. La incertidumbre se convertía en su constante compañera. Al observar el desfile de autos de lujo, una pregunta sutil amenazaba con devorarla. ¿Podría permitirse soñar en grande? La angustia de estar atrapada en una vida que no reflejaba su verdadero potencial se hacía palpable. La sensación de que algo importante estaba a punto de suceder se entrelazaba con el profundo miedo a la caída. ¿Sería este el inicio de algo extraordinario o la continuación de su lucha diaria? Sara sabía que detrás de la ventana se extendía un mundo lleno de promesas, pero también de peligros. La angustia y la esperanza danzaban en su interior como sombras en una tormenta.
Mientras el cielo comenzaba a despejarse, su corazón se preguntaba, con cada latido, si tendría el coraje de entrar en lo desconocido. La respuesta se hacía cada vez más urgente. La mañana amaneció con un cielo despejado, pero dentro de Sara la tempestad jamás había sido tan intensa. Decidida a no dejarse vencer, se pasó la noche reflexionando sobre sus opciones. La idea de abandonar el hotel y perseguir esa chispa de creatividad que latía en su interior comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el eco de la incertidumbre resonaba en su mente, multiplicándose con cada pensamiento. ¿Cómo podía aventurarse en un mundo donde no tenía relaciones ni conexiones, ni siquiera un pequeño colchón financiero que le brindara apoyo? Mientras preparaba el desayuno para Diego, sus manos temblaban ligeramente. Él jugaba en el rincón de la cocina, ajeno a la tormenta interna que padecía su madre. Aunque sus sueños parecían tan lejanos, una pequeña voz dentro de ella le decía que debía intentar. Con cada sorbo de café se preguntaba qué pasaría si esa chispa tomara vida, si pudiera canalizar su pasión por el diseño en un proyecto real, algo que resonara tanto con ella como con otros. Ese día se armó de valor y se acercó a una de las artistas que había conocido durante la tormenta. Alicia, una mujer carismática, había compartido su historia de lucha en busca de ser vista y reconocida en un mundo que parecía preferir el brillo de lo superficial. Las palabras de Alicia estaban grabadas en la mente de Sara. Lo que importa no es el número de autos en la calle, sino la autenticidad de lo que creas. Con esas palabras resonando, decidió que debía proponer su idea a Alicia, por más ridícula que sonara en su mente. Al salir a la calle, sintió el sol acariciar su rostro, una señal de que era el momento de actuar. Sin embargo, a medida que se acercaba a la galería donde Alicia expondría su trabajo, la ansiedad la invadió nuevamente. Se preguntaba si sus propuestas serían tomadas en serio, si realmente poseía el talento necesario para ser reconocida. La combinación de miedo y determinación generaba un cóctel explosivo en su interior. Al entrar al ambiente vibrante de la galería, los ojos se posaron en sus creaciones, destellos de color y vida que emanaban desde las paredes. La atmósfera estaba cargada de atención, pero también de expectación. Cuando finalmente vio a Alicia, encontró la mirada profunda de la artista observando su camino con curiosidad. «Hola, Sara, he estado esperando verte», dijo Alicia, sonriendo. Sus palabras hicieron que el corazón de Sara latiera un poco más fuerte. «Pensé en nuestra charla. ¿Tienes algo que mostrarme?» Fue un momento crítico. Sara sintió que esa ocasión podría ser el parteaguas en su vida. El impulso de abrir su corazón y compartir su visión la empujó hacia adelante. Pero también la tensión de la incertidumbre se intensificó. Temía al rechazo, a ser otra vez invisibles en el mundo. No obstante, el deseo de cambiar su historia empezaba a eclipsar su miedo. Tomando una respiración profunda, sacó un boceto que había dibujado la noche anterior. Un vestido que amalgamaba elegancia y simplicidad, un diseño que contaba su propia historia, de lucha y superación. Cuando lo presentó, las palabras fluyeron espontáneamente, transmitiendo su pasión y su deseo de crear algo significativo. Mientras observaba la expresión de Alicia, un destello de esperanza iluminó el rostro de Sara. Por un instante sentía que estaba en el camino correcto. Pero antes de que pudiera disfrutar de esa sensación, un grupo de personas a su alrededor comenzó a murmurar. Ante su mirada atenta, Sara no pudo evitar sentir que, en ese momento, se decidiría su destino. Y allí, entre aplausos tímidos y susurros de incredulidad, la pregunta que había estado evadiendo durante años resurgió con contundencia. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la crítica y los altibajos que conllevaría mostrar su esencia al mundo? La montaña rusa de emociones la dejó sin aliento, pero también con una nueva voz en su interior que gritaba que no podía haber vuelta atrás.
La conexión con Alicia podría abrir puertas, pero también significaba cruzar el umbral hacia lo desconocido. Sara sabía que la oleada de cambios apenas comenzaba, y el reloj de su transformación personal sonaba con urgencia. La lucha interna se convertiría en algo más que una batalla solitaria. Era hora de explorar sus límites y aceptar, finalmente, su autenticidad. Justo cuando comenzó a armar las piezas de su futuro, un mensaje en su teléfono la sorprendió. Una invitación para presentar su diseño en un evento exclusivo de moda. La duda la invadió. ¿Se atrevería a dar ese paso? La respuesta permanecía suspendida en el aire, mientras los ecos de su vida pasada comenzaban a desvanecerse. La invitación había llegado como un torrente inesperado, desatando un torbellino de emociones en Sara. Sentía cómo la presión aumentaba por momentos, y una voz interna empezaba a dictar las reglas de su nuevo mundo. Eres suficiente, mereces esto. Sin embargo, el eco de la inseguridad seguía resonando. El temor a ser absorbida por la crítica o a caer en las trampas del desprecio era casi abrumador. Pasó la tarde analizando cada palabra de la invitación, proyectando en su mente la imagen del evento, una pasarela resplandeciente, miradas curiosas fijándose en cada detalle de su diseño, la posibilidad de reconocimiento. ¿Qué pasaría si se quedaba en blanco frente a ellos, y si sus ideas fueran vistas como frágiles, triviales? Estos pensamientos la arrastraban hacia atrás, como corrientes en contra de su progreso. En la soledad de su habitación, mientras Diego dormía, empezó a trabajar en un segundo diseño. La idea de presentarlo era audaz. Cada trazo que dirigía su lápiz se llenaba de sus miedos, pero también de sus anhelos. Se dio cuenta de que, aunque el éxito podía ser efímero y la crítica desgastante, la conexión que estaba formando con su trabajo la llenaba de una satisfacción desconocida. Tailor sus experiencias, sus luchas y su pasión en cada hilo, en cada curva del vestido, era su forma de contar su historia. Directo en medio de este proceso creativo vital, se percató de que su verdadero desafío no era el evento en sí, sino combatir los demonios en su mente que la hacían dudar de su valía. En su mente, cuando cerraba los ojos, podía visualizarse en el evento, claramente, atrapando la atención de los asistentes, haciéndoles sentir cada emotivo matiz de su creación. Las palabras de Alicia aún resonaban. La autenticidad es lo que resuena. ¿Por qué no podría ser ella la voz de su propia narrativa? En lugar de temer la mirada de los demás, decidió abrazar la vulnerabilidad que venía con mostrar su esencia. Aumentó el ritmo, las ideas fluían más fácilmente, y mientras diseñaba, pensaba en qué quería que su público sintiera. Su historia debía ser un grito de superación, no solo un susurro de sus inseguridades. El día del evento se acercaba, y con cada amanecer, la ansiedad se amalgamaba con la anticipación. Sara se transformó en una especie de guerrera, una mujer decidida a no permitir que el miedo manchara su camino hacia lo que podría ser su gran oportunidad. Lo que una vez se vio como una sombra oscura se iba convirtiendo en una cuestión de orgullo. Su historia necesitaba ser contada. Tal vez, solo tal vez, allí estaría su verdadera oportunidad de sobresalir, de retomar el control de su narrativa. Pero en medio de todo esto, un mensaje inesperado interrumpió su recuento mental. La diseñadora estrella ha cancelado su participación. ¿Estás disponible para asumir su lugar? Su corazón dio un vuelco. ¿Estaba realmente dispuesta para dar ese paso audaz mientras aún trataba de sostener el peso de su propio cambio? A pesar del impulso inicial de negarse, una nueva vocecita surgió entre sus pensamientos. Esto es tu momento. Pero,
¿Cómo afrontaría la realidad de estar en la cima de la atención de todos con un diseño que aún se sentía como un niño que apenas aprendía a caminar? ¿Era realmente capaz de alcanzar esta oportunidad sin perderse a sí misma en el proceso? Con cada pulsación de su corazón, la decisión se tornaba inminente. La presión de su futuro dependía de un simple gesto: aceptar o ceder al terror a lo desconocido. Mientras se despedía de un día lleno de esperanza, la pregunta seguía en su interior, una pequeña llama de incertidumbre. ¿Sería capaz de sostenerse en ese nuevo papel y al mismo tiempo no traicionar su esencia? En el silencio de la habitación, la mente de Sara giraba en torno a la decisión crucial que la esperaba: ¿ceder al miedo o aceptar la invitación que podría cambiar su vida? Cada segundo que pasaba le recordaba las veces en las que había dejado escapar oportunidades, dando prioridad a sus inseguridades en lugar a su talento. Un impulso de autoafirmación la golpeó con fuerza. ¿Sería esta vez diferente? Al día siguiente se sentó frente a su diseño. Las líneas que había trazado tenían la elegancia de la fluidez, como el movimiento de una corriente de agua que se niega a ser contenida. La ansiedad comenzó a transformarse en determinación. Visualizaba no solo las miradas de los asistentes, sino también la sensación de orgullo al presentar algo armado a partir de sus propias emociones y experiencias vitales. La conexión profunda que sentía con cada costura se traducía en la necesidad de compartir al mundo su verdad. Decidió dejar a un lado las expectativas ajenas y se enfocó en lo que realmente quería expresar. Las horas siguientes se convirtieron en un experimento emocional y visual. Se dio cuenta de que su arte no solo debía ser una expresión estética, sino también un testimonio de su viaje personal. Cada prenda que diseñaba competía con su voz interior, retando los ecos del pasado que le sugerían que no era suficiente. La autenticidad es lo que resuena, se recordó a sí misma, dejándose guiar por esa premisa. La elección de colores, formas y texturas se convirtió en una forma de liberación. Empezó a explorar el uso de materiales que reflejaban su crecimiento y transformación, tejidos que evocaban sus luchas y victorias. Al trabajar sin el peso de las opiniones ajenas, Sara comenzó a sentir un nuevo tipo de control, uno que confiaba en su intuición. Mientras tocaba cada tela, recordó lo que le había costado llegar hasta aquí: las noches en vela, la incertidumbre constante, las dudas que la rodeaban. Pero en ese instante se dio cuenta de que esos momentos también habían forjado su carácter y la llevaban hasta esta coyuntura. Ese proceso de creación se transformó en un ritual, una manifestación física de su lucha interior. Las inseguridades comenzaron a ser parte de su fuerza en lugar de su debilidad. A medida que el evento se acercaba, cada vez más se afianzaba la idea de asistir. Sin embargo, cuando su mente tocaba el futuro, enfrentaba nuevos retos. ¿Qué pasaría si, al mostrar su trabajo, era criticada más cruelmente que nunca? La posibilidad de ser rechazada era aterradora, pero en medio de ese temor encontró una chispa de valor. No se trataba de la aprobación de los demás, sino de la reafirmación de su propia valía. Como preparación, buscó a su alrededor los conocimientos que había acumulado durante años. Quería ser capaz de articular no solo su visión, sino también la historia que había detrás de cada diseño. Al hacerlo, halló una nueva voz en su interior, una que se defendía con firmeza y autenticidad. Esa voz se volvería su aliada en el evento, recordándole que su esencia era lo que realmente capturaba la atención de los demás, no la perfección. Mientras se acercaba el final de cada jornada, algo se afianzaba en su interior, fortaleciendo su determinación. El aire de ansiedad se transformaba poco a poco en una vibrante expectativa. Sabía que tenía que elegir un final para su historia,
¿Una cumbre de éxito o una caída estrepitosa? El día del evento llegó, y mientras se preparaba para salir, un nuevo mensaje tintineó en su teléfono. Alguien está enfadado por tu participación, no dejes que te afecte. La inquietud la invadió de nuevo. ¿Era realmente capaz de enfrentar la adversidad de esa manera? La pregunta resplandecía, y sus dudas nuevamente acechaban, motivándola a dar el siguiente paso. ¿Sería capaz de actuar por encima de las críticas que la acechaban, o esas sombras acabarían por consumirla? La tensión cortante que sentía la empujaba a confrontar no solo el evento, sino también su miedo más profundo. El momento decisivo se acercaba, pero ¿en qué dirección se dirigiría su valentía? La mañana del evento, el eco de los mensajes de descontento vibraba en su mente, como un tambor distante que nunca dejaba de sonar. Sara tomó una profunda respiración, sintiendo el frío aire de la habitación que la rodeaba. En ese momento, se dio cuenta de que no podía permitir que el temor condicionara su presente. Era hora de dar un paso hacia adelante. Mientras se vestía, cada prenda que escogía resonaba no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Los colores vibrantes y las texturas ricas eran un reflejo de su viaje. Más que eso, eran un símbolo de su compromiso con la autenticidad. Con cada botón que abrochaba y cada pliegue que ajustaba, se reafirmaba en su propósito. Iba a mostrar su trabajo, pero, más importante aún, iba a mostrar a la persona que realmente era. La incertidumbre aún pulsaba en su pecho, pero esta vez la transformó en motivación. Quería que su arte hablara por ella, que cada prenda dejara al mundo un mensaje de esperanza y resiliencia. En la soledad del vestidor, visualizó las críticas como simples sombras, efímeras y sin poder real. ¿Qué era una voz opaca frente a un verdadero deseo de expresión? A medida que tejía estos pensamientos, se sintió más ligera. Las inseguridades que una vez la ataban, ahora se convertían en peldaños hacia su destino. Al llegar a la locación, la vibrante energía de la multitud la rodeó, pero esta vez no se sentía abrumada. En lugar de eso, se sintió conectada a algo más grande. Cada rostro que se cruzaba en su camino parecía reflejar su propio viaje, sus propias luchas. Con una mezcla de temor y determinación, se dirigió a los preparativos. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Al entrar en la sala de exhibición, se encontró con la mirada intensa de su mayor antagonista, Leticia. Leticia, una figura imponente en el mundo del diseño, era conocida por su actitud crítica y su ojo afilado. Se acercó sin dudar, su sonrisa era tanto intrigante como amenazante. «Así que finalmente decides salir de tu caparazón», dijo. Sus palabras eran un desafío que penetraba en las inseguridades de Sara. La duda emergió nuevamente, acechando esquinas de su mente, rogándole que retrocediera. Sara tomó un instante para evaluar la situación. Podía sentir cómo el calor subía a su rostro, pero decidió que no iba a dejar que este enfrentamiento la afectara. Decidió combatir el juicio con su verdad. «No estoy aquí para competir contigo, Leticia. Estoy aquí para ser auténtica», contestó con una inesperada firmeza. La respuesta pareció desconcertar a Leticia, quien por un momento perdió la máscara de seguridad que siempre llevaba. Sara sintió que algo dentro de ella se iluminaba ante esa pequeña victoria. Esa chispa de valentía la impulsó a avanzar hacia su mesa, donde su colección aguardaba ser revelada. El camino hacia la exhibición parecía más claro, como si hubiera despejado el aire denso de inseguridades. Mientras Sara se preparaba para presentar su trabajo, algo por dentro se había transformado. Su voz, una vez titubeante, ahora resonaba con confianza. Tenía una historia que contar y era el momento de compartirla con quienes la rodeaban. Sin embargo, un detalle vistazo a la habitación le trajo la preocupación a flor de piel. Las miradas expectantes eran una dualidad de admiración y crítica.
Aún así, la sensación de vulnerabilidad se convirtió en su aliada. Cada prenda, cada forma y color era un reflejo de sus vivencias, una narrativa que solo ella podía contar. El momento decisivo se acercaba, el corazón le latía con fervor. Pero justo cuando estaba a un paso de presentarse, un susurro viajó a través del aire. ¿De verdad crees que esto será suficiente? Era la voz de la duda nuevamente, ahora en un tono más claro, más certero. Lo que estaba en juego no era solo la recepción de su trabajo, sino cómo iba a enfrentar las historias que añoraba compartir. La sala temblaba con anticipación, y en ese instante Sara se enfrentó a la elección crucial, el verdadero desafío. Estar dispuesta a decepcionarse con un no, o arriesgarse a una revelación que podría cambiar su vida para siempre. La respuesta no estaba definida, pero su camino se delineaba bajo una luz intensa. La valentía González no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Con esta toma de conciencia, concluyó que el verdadero evento comenzaba no en las miradas de la audiencia, sino dentro de ella misma. ¿Sería capaz de dar el paso hacia lo desconocido o se dejaría llevar por lo familiar del miedo? La decisión estaba a solo un susurro de distancia. Mientras las miradas de la audiencia se intensificaban, Sara sintió que se suspendía el tiempo. Su mente nublada por la duda comenzó a aclararse. Era momento de actuar, de dejar que su verdadero yo emergiera. Ella no era solo una diseñadora, sino un faro de historias que apenas comenzaban a ser contadas. Con una magnífica prenda blanca que simbolizaba la pureza de su visión, dio un paso adelante, marcando el suelo con firmeza. Cada paso hacia adelante era un desafío a las sombras de su inseguridad, y cuanto más se acercaba al centro de la sala, más claro era para ella que el miedo y la vulnerabilidad eran partes intrínsecas de su humanidad. Sabía que lo que presentaría no necesariamente encajaría con los estándares de los demás, pero también comprendió que eso no debería determinar su valor como artista. Detenerse frente a la multitud fue un acto de valentía. Se encontraba rodeada de personas influyentes, bloggers de moda y críticos que habían formado parte de su narración, por un día, por un evento. Sin embargo, el desgaste emocional comenzaba a disiparse y en su lugar surgió una fluidez. Clara de propósito, dijo en voz alta: «Hoy no traeré solo ropa, sino una parte de mí misma». Las manos que antes temblaban se convirtieron en herramientas de expresión. Uno tras otro iba levantando sus diseños, cada uno con sus propios matices, inspiraciones e historias, como si estuviera desnudando su alma. Al hablar de su primer diseño, una prenda vibrante que evocaba la lucha y la esperanza, sintió cómo las palabras fluían con una autenticidad que ni ella misma poseía. Se dio cuenta de que había una diferencia monumental entre la búsqueda de aceptación y el deseo de ser fiel a sí misma. La risa y el murmullo de la audiencia eran un eco que la alentaba, como una partitura que resonaba su mensaje. Soltó su voz, cargándola con la pasión por construir un mundo donde el arte no se limitara a ser un mero objeto, sino una invitación a mirar más allá de la superficie. A cada instante, el proceso de crear no solo un diseño, sino una conexión se intensificaba, y sintió que el aire se impregnaba de su deseo de pertenencia, incluso si solo era a través de su arte. Pero en medio de la efervescencia creativa, Leticia no se había movido. Su mirada crítica seguía fija en Sara, como un faro oscuro. Esa presencia la recordaba que no podía permitir que su trabajo quedara eclipsado por el miedo a la comparación. Ante un momento decisivo, vio a Leticia tomando notas mientras fruncía el ceño. Era el momento de transformar esa energía, de convertirla en combustible para su fuego interno. Mientras continuaba hablando, la inseguridad de su comienzo se transformó en determinación.
Cada palabra hablaba de sus experiencias, sus dificultades y sus triunfos, tejía un entramado narrativo que resonaba en los corazones de quienes escuchaban. Comprendió que Leticia no podría anular su voz, ya que esa conexión con el público era más fuerte que cualquier crítica destructiva. Al terminar su presentación, los aplausos resonaron en la sala. Había abierto un canal directo entre su corazón y el de los demás, y eso la llenó de satisfacción. Pero mientras sonreía, un nuevo pensamiento emergió. ¿Y ahora qué? La audiencia no solo había recibido su arte, ¿cómo podría sostener ese éxito? A un lado, su mayor rival, Leticia, parecía estar planeando su próximo movimiento. Mientras los murmullos de admiración se calmaban, Sara se dio cuenta de que el verdadero reto aún estaba por venir. No era solo ganarse la aceptación de los demás, sino encontrar una forma de mantener su autenticidad en un mundo donde las comparaciones eran inevitables. La tormenta que había comenzado en su interior podría muy bien repercutir en su vida profesional de formas que aún no podía prever. Y en medio de la incertidumbre, una pregunta flotaba en su mente. ¿Puede una sola presentación cambiar el tejido de mi futuro? Con estos pensamientos al frente de su mente y el eco de los aplausos aún resonando en el fondo, una nueva sensación de determinación se apoderó de ella. Tomar el control de su carrera significaba valorar su autenticidad, pero también enfrentar el conflicto que su éxito podía atraer. Al salir de la sala, la senda delante de ella se amplió, iluminada por una mezcla de oportunidades y desafíos que la esperaba. Y mientras avanzaba hacia la salida, sentía que su historia apenas comenzaba a desarrollarse. Estaría preparada para enfrentar lo que vendría a continuación, enfrentando no solo a Leticia, sino a las expectativas que ahora acompañaban su nuevo camino. El aire fresco de la mañana reverberaba con nuevas posibilidades, mientras Sara abandonaba el recinto, aún con la resonancia de los aplausos anclada en su mente. Aquella presentación no solo había sido una puerta que se abría, sino un umbral a un mundo lleno de desafíos. El camino se ramificaba ante ella con una promesa agridulce que vibraba en su interior. Tenía que ser astuta, más que una simple diseñadora. Debía convertirse en una narradora y estratega de su destino. Los días siguientes se sumergieron en un torbellino de emociones. El eco de su presentación persistía, pero no sin acompañarse del peso de la incertidumbre. Las múltiples ofertas de colaboración comenzaron a llegar, pero ¿eran genuinas o simplemente reflejos del momento? Se le ofreció la oportunidad de trabajar con marcas reconocidas, pero una voz interna la instaba a detenerse y cuestionar. ¿Debía comprometer su visión por el brillo instantáneo? Los días siguientes se sumergieron en un torbellino de emociones. El eco de su presentación persistía, pero no sin acompañarse del peso de la incertidumbre. Las múltiples ofertas de colaboración comenzaron a llegar, pero ¿eran genuinas o simplemente reflejos del momento? Se le ofreció la oportunidad de trabajar con marcas reconocidas, pero una voz interna la instaba a detenerse y cuestionar. ¿Debía comprometer su visión por el brillo instantáneo? Sara decidió realizar un ejercicio de reflexión. Sustituyó las reuniones precipitadas por encuentros definidos, donde cada conversación se convertiría en una brújula que la guiara hacia su norte verdadero. Comenzó a elaborar un pequeño mapa mental, donde cada decisión representaba una intersección de sus valores y metas. Era esencial que aquellas negociaciones surgieran de un lugar auténtico y no se convirtieran en una serie de compromisos que la alejaran de su esencia.
Mientras tanto, la sombra de Leticia continuaba presente, como un eco persistente que a veces la motivaba y otras la desalentaba. Se convirtió en un punto de referencia involuntario. Al revisar su portafolio, analizó el trabajo de Leticia, observando con atención e interés. En lugar de permitir que el miedo la consumiera, decidió adoptar una perspectiva diferente. Aprender de su rival. ¿Qué estrategias utilizaba Leticia para impactar al mercado? ¿Qué facetas de su propio trabajo podía amplificar o transformar? A través de esta exploración surgieron nuevas ideas. Se planteó experimentar con materiales inusuales, impulsada por la necesidad de dar un giro audaz a su línea de diseño, pero también de crear algo que desafiara tanto a ella como a quienes la rodeaban. Aquellas decisiones ya no eran dictadas por la urgencia del éxito, sino por un impulso interno de expresarse de manera auténtica. El próximo paso era colaborar con un pequeño grupo de artesanos locales, personas cuya experiencia y creatividad podrían insuflar vida a sus ideas. El concepto de comunidad, aunque antes le parecía ajeno, comenzó a resonar en su mente como una parte vital de su proceso creativo. Trabajar en sinergia no solo la llenaría de conocimiento, sino también de una conexión más profunda con su arte y, por ende, con su audiencia. Sin embargo, el ambiente seguía presentando complicaciones. Una mañana, mientras revisaba los correos, encontró un mensaje inquietante de uno de sus colaboradores, señalando que Leticia había lanzado una nueva colección inspirada en ideas que le habían sido presentadas en conversaciones informales. La rabia y la frustración pululaban en su interior, pero en lugar de dejarse llevar por el desánimo, decidió utilizar esto como combustible. La competencia se convertiría en un catalizador para su crecimiento. Con un nuevo enfoque, Sara se comprometió a convertir cada obstáculo en una oportunidad. La autenticidad ya no sería solo su estandarte, sino el hilo conductor de cada proyecto futuro. Se apuntó a la tarea de canalizar su energía en algo constructivo. Mientras armaba el esbozo de su nueva colección, algo nuevo brotó. Una serie de piezas que mezclaban historias personales con corrupción de estereotipos. Esto lo haría un referente en la industria. Pero en el fondo, una intuición corriente le decía que algo aún mayor se gestaba. En el telar de su vida, las hebras del pasado se entrelazaban con las de su presente, creando un diseño que aún no había sido revelado. Con esas reflexiones fluyendo, se preguntó, ¿podría realmente afrontar el desafío de Leticia y salir fortalecida de la contienda? ¿O este viaje hacia la autenticidad y el valor personal la llevaría a una confrontación inevitable? Mientras el sol se ponía lentamente, Sara sintió la mezcla de ansiedad y expectativa que convierte cada paso en el desconocido un adelanto fascinante. El momento de la verdad se acercaba. Las primeras horas del día se desplegaron con un aire de determinación. Sara se sentó frente a su escritorio, rodeada de bocetos y tejidos en una explosión de color y textura. El estudio, una extensión de su mente artística, comenzaba a tomar forma como un refugio seguro en el que cada hilo y cada trazo de lápiz representaban un paso hacia su nueva visión. Sabía que lo más importante no era solo retar a Leticia, sino cómo transformaría la experiencia en una catarsis personal. Cada mañana estableció una rutina que incluía meditación y visualización. Imaginaba la colección completa, no solo en su concepción, sino también cómo cada pieza contaba una historia más allá de la moda. Los artesanos que iba a integrar en su proceso no solo aportarían destreza, sino también un enfoque sobre la tradición y el esplendor de lo hecho a mano.
Sara anhelaba que su trabajo se convirtiera en un eco de su vida, entrelazada con las energías de las personas que la rodeaban. Sin embargo, la presión aumentaba a medida que las semanas pasaban. Las redes sociales se llenaban de publicaciones sobre Leticia, quien parecía avanzar en un camino que la colocaba un paso adelante. A pesar de la frustración, en lugar de dejarse llevar por los celos, Sara decidió estudiar a su rival más que nunca. Compuso una lista de sus fortalezas y debilidades, analizando las técnicas que utilizaba. Este método de autoanálisis se convirtió gradualmente en su mantra, convirtiendo la ansiedad competitiva en una auditoría personal de su talento. Un día, mientras trabajaba en la concepción de una de las piezas clave, un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación a un evento exclusivo de moda, donde asistirían altos ejecutivos de algunas de las marcas más influyentes del sector. La lógica le decía que debía asistir. Conquistar a esos líderes podría abrirle puertas inimaginables. Pero su interior se debatía entre la emoción de integrarse en ese mundo y el temor de perder su esencia. Aquella noche, en medio de la batalla interna, se detuvo a reflexionar. Era crucial no solo presentarse, sino hacerlo con una propuesta que reflejara su auténtico ser. Así que hizo lo que nunca antes había considerado. Llenó un pequeño maletín con muestras de su trabajo, adornado con las historias que quería contar. La idea de la autenticidad resonaba con fuerza, y quería que aquellos que la viesen sintieran la pasión que la guiaba. El día del evento, mientras se preparaba, notó un nuevo aire de confianza en su interior. Se vistió con una prenda de su propia colección, una que había creado pensando en su historia y la de los artesanos que la acompañarían en el proceso. Con cada paso hacia el lugar, la ansiedad se convertía en energía. Aquella era su oportunidad de brillar, de mostrar no solo su arte, sino también su corazón. Cuando llegó, el espacio vibraba con un aire de expectativas. La luz reflejaba en los rostros de aquellos asistentes, llenos de poder, pero Sara se sintió distinta. Con cada conversación, comenzó a sentir la conexión que había estado buscando. Cada intercambio nutría su convicción de que su visión valía tanto como cualquier otra. Y en medio de una charla con un influyente diseñador, se le presentó un dilema inesperado. El mismo Leticia brillaba en el evento. Las miradas se cruzaron, un choque de energías que intensificó el ambiente que las rodeaba. Sara sintió que el momento había llegado. No era solo una competencia, era una confrontación con su antiguo miedo. Pero en lugar de caer en la tentación del desánimo, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. Mientras podía sentir el pulso del futuro palpitante ante sus ojos, se hizo una promesa silenciosa. No solo se enfrentaría a Leticia, sino que emergía a la vida con una autenticidad que podría cambiar la narrativa. La conexión que había buscado con su arte ahora se iría entrelazando con su propio viaje de superación. Con el corazón palpitante, se dirigió a hacer una presentación improvisada. Si quería salir victoriosa, no era solo cuestión de competir, sino de revelar quién era realmente. ¿Podría este ser el primer paso hacia su verdadero destino? La incertidumbre persistía mientras se preparaba para compartir su visión con el mundo. Preguntas resonando en su mente mientras avanzaba hacia lo desconocido. La música del evento se volvió un murmullo distante a medida que Sara se acercaba al pequeño escenario improvisado. Cada paso se sentía como una balada compuesta a su medida, resonando con la mezcla de nervios y determinación que la invadía.
Los asistentes, figuras de relevancia en el mundo de la moda, se volvían sombras que se desdibujaban ante la claridad de su propósito. A medida que su corazón latía a un ritmo cada vez más acelerado, recordó la meditación matutina. Visualizar no solo el éxito, sino también el proceso. Una vez en el centro, el peso de los ojos curiosos la atravesó, pero se sintió extrañamente en casa. La presentación que había esbozado en su mente cobró vida. Habló de sus inspiraciones, de las manos que tejían las historias detrás de sus creaciones y de cómo quería que la moda fuera un vehículo de conexión más que un mero producto. La autenticidad, ansiada desde su interior, se convirtió en su estandarte. Con la voz temblorosa, pero firme, compartió detalles sobre cada pieza. Mientras hablaba, notó que los rostros de los asistentes comenzaban a iluminarse. Era un momento de revelación, no solo para ellos, sino para ella misma. La inseguridad que durante tanto tiempo había anidado se desvanecía conforme se concentraba en su arte, en el mensaje de sus creaciones. Al concluir su improvisada presentación, una sensación de paz se apoderó de ella. Había planteado un nuevo pensamiento. No estaba ahí para competir, sino para sumergir a los demás en su visión singular y honesta. Pero justo cuando se sentía en la cúspide de una experiencia transformadora, la voz de Leticia resonó en el ambiente. Interesante propuesta, Sara, aunque me pregunto si puedes sostenerlo en un mercado donde el glamour superficial a menudo supera la autenticidad. Las palabras de Leticia parecían ser un delicado desafío, un eco de sus propias inseguridades. Sara sintió que la atmósfera se volvía espesa. La rivalidad que había escondido bajo el deseo de superación se revelaba en ese único comentario. En lugar de dejarse llevar por la provocación, recordó el trabajo arduo, las decisiones valientes que habían forjado su camino. Enfrentar a Leticia no era solo una cuestión de palabras, sino del compromiso que había asumido con su propia verdad. Consciente de su respiración, elevó los hombros y se preparó para una respuesta no solo aguda, sino llena de integridad. Lo superficial puede brillar, Leticia, pero el brillo no cuenta historias. Estoy aquí no solo para mostrar vestidos, sino para construir un mundo donde cada creación tenga un alma. Si eso no es el futuro de la moda, entonces esa es la lucha que estoy dispuesta a llevar. El silencio que siguió a su respuesta pareció extenderse hasta el infinito. Las miradas se volvieron hacia Leticia, buscando su reacción. La sabia rival pareció desamparada, algo que Sara nunca habría imaginado. En el fondo de su mente, un grito de triunfo resonó, pero sabía que esto era solo el principio. Poco después, cuando las conversaciones se renovaban y la música envolvía la sala, un grupo de ejecutivos se le acercó, intrigados por su autenticidad. Sus preguntas eran sobre el proceso, el significado detrás de cada diseño. Sara respondió con fervor. Sentía que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser, una diseñadora que llevaba no solo el arte, sino su esencia. Sin embargo, una inquietud persistía en lo más profundo de su ser. El evento había abierto puertas, pero ¿había basado su crecimiento profesional en lo correcto? Al ver a Leticia, a pesar de haberla confrontado, un retazo de inseguridad le susurraba que su rival no había dicho su última palabra. La noche avanzaba, y mientras navegaba por nuevas conversaciones y oportunidades, no podía evitar preguntarse si ya había alcanzado su máxima expresión. Sabía que cada paso, cada decisión, la llevaría más cerca a su verdad, pero una sombra derrapaba en su mente. ¿Qué pasaría si Leticia decidía contraatacar? El desafío estaba planteado, y en el cruce de caminos, una pregunta cernía.
¿Estaba realmente lista para enfrentarse a lo que venía? La semana siguiente al evento, la vida de Sara se transformó radicalmente. Las oportunidades comenzaban a tocar su puerta, llevando consigo un torrente de propuestas y colaboraciones que prometían elevar su carrera. Sin embargo, dentro de ese aluvión de novedades, se sentía atrapada entre el temor y la oportunidad. Había respondiendo con autenticidad, pero el eco de la competencia que encarnaba Leticia la seguía acechando. La lucha interna llegó a su cúspide. Fue en medio de un intenso día de trabajo, cuando un mensaje disruptivo apareció en su teléfono. Leticia ha lanzado una colección inspirada en tu última presentación. Una espina de incomodidad se instaló en su pecho. Con cada palabra que leía, la inseguridad que había luchado por disipar resurgía con fuerza. La rivalidad parecía intensificarse, demostrando que en el mundo del diseño, la competencia no era solo un desafío, sino una sombra constante. Ese día, sentada en su escritorio, el caos de emociones la embargaba. Pero justo anhelaba volver a su esencia, a aquello que había encendido su pasión, el diseño. Así que se armó de valor y decidió reconfigurar su mapa de proyectos. No se permitiría quedar atrapada en el juego de comparaciones, queriendo ser alguien que no era. Tomó varios bocetos y nuevamente buscó el hilo conductor de su autenticidad. Mientras esbozaba nuevos diseños, empezó a vislumbrar un sentido de comunidad que antes había ignorado. Se dio cuenta de que su experiencia, sus luchas, no solo podían ser bocetos en papel, sino un nexo que conectaba con otros que compartían su historia de superación. Sí, Leticia podía tener sus propias ideas, pero Sara decidió que su arte tenía que ser más que una simple respuesta ante la competencia, debía ser un tributo a su viaje. Invitó a los artesanos locales para que colaboraran en sus nuevos proyectos, creando una colección que celebrara la diversidad y la resiliencia. Cada pieza empezaba a latir en un contexto profundo, allí donde la autenticidad y la comunidad se amalgamaban. Redescubrir su pasión la llenó de determinación, y con cada día que pasaba, la estrella perdida brillaba más fuerte. El lanzamiento de la colección, titulado Renacer, se programó para pocas semanas después. La premisa era que cada diseño contara una historia entrelazada de individualidad y conexión. Sara se había preparado para este momento no como una reacción a la competencia, sino como un paso claro en su camino personal hacia el reconocimiento y la celebración de lo esencial. El día del lanzamiento llegó, y dentro de ella existía una mezcla de ansiedad y emoción. En lugar de marcar su presentación como un evento de competencia, se enfocó en las personas que estarían allí, así como en el mensaje que quería compartir. Cuando las luces se apagaron y el evento comenzó, la presión de la comparación retrocedió. Con cada presentación de prenda, sentía que cada una vivía y respiraba, no solo por ser un diseño, sino por contar historias vibrantes de vida. La respuesta del público fue abrumadora, traspasando las expectativas iniciales. Los asistentes no solo admiraban las piezas, comenzaban a conectar con el trasfondo emocional que cada prenda representaba. La autenticidad llenaba la sala, y con ello el reconocimiento de su valor comenzaba a afianzarse. Sara dio un paso adelante, y mientras hablaba con claridad, expuso cómo la comunidad y la conexión eran el verdadero motor de la moda. No solo hablo de telas y cortes, habló de la tierra que acariciaba la vida. Al final de la noche, los aplausos resonaron en sus oídos, y aquella mezcla sumamente particular de alivio y orgullo inundó su ser. Había logrado una reivindicación personal, y en ese escenario no había necesidad de compararse con nadie. Era suficiente ser ella misma. Con el estreno de su colección, llegó el reconocimiento por parte de críticos de moda importantes y publicaciones.
El eco de su autenticidad resonó más allá de lo que podía imaginar. Se convirtió en un referente no solo en diseño, sino en la narrativa de crecimiento y superación personal. La inseguridad que antes había sido su sombra se había transformado. Ahora podía concebir la rivalidad como un impulso para crecer y no como un obstáculo. Mientras caminaba hacia su futuro, la historia de Leticia dejaba de tener poder sobre ella. Sara entendió que cada nuevo camino implicaba decisiones valientes y que su viaje estaba recién comenzando. Con un renovado sentido de confianza y dirección, se preparó para explorar todas las posibilidades que el mundo del diseño y la autenticidad le ofrecían. La transformadora experiencia de renacer se convirtió en el capítulo más gratificante de su vida. La madre soltera se sentía empoderada, habiendo demostrado que a través de la perseverancia y la autenticidad era posible no solo crear, sino redefinir el significado del éxito en su vida. Al verse reflejada en su trabajo, entendió que su crecimiento personal la llevaría lejos, anclando su verdadera esencia en cada diseño. En ese instante, Sara sabía exactamente quién era y hacia dónde se dirigía. Con cada día que pasaba, la historia de una madre soltera, una luchadora, extendiendo el poder de su voz a través de su arte, se convertiría en una inspiración. Al finalizar el evento, mientras el brillo de las luces se desvanecía, una sola certeza resonaba en ella. Nunca había sido tan auténticamente ella. La puerta a un futuro pleno estaba abierta. Con ese conocimiento profundo de su transformación, el enfocado camino se extendía ante ella, animándola a no rendirse nunca. Ahora sabía cuál era su propósito y quizás lo más importante, que ser fiel a sí misma siempre sería su mayor fortuna. Y a ustedes, mis queridos seguidores, los invito a ser parte de esta travesía de superación personal. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No dejen pasar la oportunidad de ser los primeros en descubrir historias inspiradoras como la de Sara. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comentem sus reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que necessitam ver esta comovedora conclusão. Não esperem nem um segundo mais para unir-se a nós outros em nesta viagem hacia a transformação pessoal. Seu apoio é vital.